¿Qué tanto impacta la industria minera responsable en el desarrollo socioeconómico del Ecuador? Esto es Forbes Ecuador. Bienvenidos. Forbes Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno, porque nada es personal, solo negocios. Queremos dar la bienvenida a Juan José Herrera. Él es gerente senior de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold aquí en el país. Juan José, gracias por acompañarnos y para contarnos un poco de cómo funciona la minería responsable aquí en el país. ¿Cómo llegó Lundin Gold? Rápidamente, por cuestión de tiempo, ¿cuál es el impacto que ha generado? ¿Qué expectativas tienen? Gracias, María Judith, y encantado de estar contigo en este espacio. Arranquemos por tu primera pregunta, ¿cómo llegó Lundin? ¿De dónde sale Lundin Gold? Lundin Gold es una empresa minera canadiense, es importante eso, cotiza en dos bolsas de valores, en la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, y en la Bolsa de Valores de Estocolmo, Suecia. Es importante esto porque al cotizar en bolsa, en este tipo de bolsas de valores, también al tener que cumplir con normativa canadiense, digamos, Lundin Gold maneja los más altos estándares en cuanto a seguridad, en cuanto a ambiente, etc. Lundin Gold, como te decía, es una empresa canadiense, llega al país en el año 2015, compra todos los activos que tenía otra empresa canadiense que no llega a un acuerdo con el Estado en ese momento, que se llama Kinross. Lundin Gold compra esos activos para avanzar con las actividades que quedaron pendientes con Kinross. Eso es básicamente culminar estudios, construir una mina y arrancar la operación de la mina, que es donde nos encontramos ahora. Y ahora, la mina Fruto del Norte, ¿cuánto está explotado ya? ¿Cómo avanza? ¿Cuánto se está produciendo? ¿Cuánto esperan generar este año? Sí, mira, Lundin Gold es lo que se llama en minería un One Asset Company. Entonces, el único activo que actualmente está en producción de Lundin Gold es Fruta del Norte. Fruta del Norte se encuentra en una concesión que se llama La Zarza. Alrededor de estas concesiones somos propietarios como Lundin Gold de otras concesiones que a la vez estamos implementando en algunas de estas actividades de exploración. Fruta del Norte es nuestro único activo, es el activo que está en producción y actualmente cuenta con una vida de la mina que se llama, es decir, cuánto podemos desde hoy producir hasta que se agoten sus recursos, sus reservas. Actualmente podemos decir que Lundin Gold a través de Fruta del Norte tiene una vida de 11 años. Uh-huh. En el año 2023 registramos una producción de aproximadamente 480,000 onzas de oro. ¿Y eso cuánto significa? Estamos cerrando nuestros números, pero aproximadamente te podría decir $900 millones. Depende ¿Y cuánto se dan regalías al Estado? Sí, bueno, depende de muchos factores para completar, depende de muchos factores, digamos la producción, pero también precio del oro, entre otros, ¿no? Entonces, esa producción generó 900 millones de ventas, estamos hablando de exportaciones, y de ahí se generan distintos beneficios directos e indirectos para el Estado, para los gobiernos locales y para el gobierno nacional. Entonces ahí estamos hablando regalías, bien mencionas tú. La minería debe ser de las pocas industrias que paga este impuesto, que es básicamente un impuesto sobre la venta. En nuestro caso es del 5%. Regalías y de ahí los impuestos que pagan las empresas privadas. Hablamos de impuesto a la renta, IVA, ICE, ISD, entre otros, además de impuestos y tributos locales y además también de un factor importante en empresas como Lundin Gold, que es la inversión comunitaria. Si podemos resumir todo esto, hablamos de que Lundin Gold actualmente a través de Fruta del Norte en los últimos 2 años ha representado el 0,5% del Producto Interno Bruto nacional. Eso es... para que la gente más o menos estamos hablando se que entienda el PIB nacional después de pandemia era algo más de los 100,000 millones. Uh-huh. Entonces, estamos hablando del 0,5% del PIB nacional, es importante eso, y puede sonar a poco, ¿no? 0,5, pero siempre hay que pensar que es una empresa y que una empresa está aportando el 0,5 del PIB. Y si ya nos vamos a los impactos locales, estamos hablando de nuestra área de influencia cercana. Nuestra área de influencia directa más cercana es la parroquia Los Encuentros. No sé si has podido estar ahí, pero esto es en la provincia de Zamora Chinchipe. Allá en Zamora Chinchipe tengo que contarte que estuve serán unos 25 años, entonces la verdad no he regresado, así que no puedo constatar todavía cómo está este apoyo a las comunidades. Pero antes de entrar en esos detalles, tú hablabas de que tiene algunas concesiones en la provincia y que quisieran empezar nuevamente en la fase de exploración. ¿Eso
querrá decir que pronto tendremos frutas del sur, frutas del este, frutas del Bueno, en el sur, escenario ideal, a mediano y largo plazo, es lo que buscamos. Yeah. Entonces, actualmente Lundin Gold tiene entre sus objetivos algo que se llama growth, crecimiento. Entonces, el crecimiento, podemos llamar en Ecuador, a nivel nacional, está enfocado en crecer alrededor de Fruta del Norte. Fruta del Norte es una de las minas de más alta ley. Para los que no son mineros, en resumen, es la cantidad de oro en una tonelada de roca que se extrae. Entonces, es básicamente digamos, la concentración del oro en la roca. Lundin Gold es una de las minas, Fruta del Norte es una de las minas de más alta ley del mundo. Es decir, que hay mucho oro en la roca, que está compacto. Entonces, eso la hace a Fruta del Norte una mina de bajo costo, entre otros. Cuando uno habla con los geólogos... Claro, a lo que te quería preguntar, porque la exploración minera siempre es como un tabú, el cuco, digamos, de las empresas, porque se habla mucho de que afecta el medio ambiente y no hay una contribución hacia las comunidades. ¿Cuál es la real situación con Lundin Gold? Cuéntanos. Sí, bueno, para entender el impacto económico que genera un proyecto y posteriormente una operación minera, hay que entender las fases de la minería. Entonces, hablamos de exploración. Incluso en exploración hay dos fases, la exploración inicial y la exploración avanzada. La exploración inicial, el impacto incluso económico, ambiental, etcétera, es muy bajo porque son geólogos, digamos, a lo largo de orillas del río, a lo largo de montañas, buscando por indicios que les dan a pensar que ahí hay potencial. Exploración avanzada ya implica perforación y esto es, digamos, son perforaciones que se hacen y se extraen testigos, que son, no sé si has podido ver, unos tubos de roca largos en los que los geólogos pueden hacer tareas de investigación ahí mismo o en laboratorios certificados. Cuando se descubre que ya efectivamente ahí hay algo, se pasa a una fase de estudios. Un mensaje ahí importante, María Judith, son, digamos, si tú comparas el número de proyectos o de prospectos que inician esta fase de exploración, a los que terminan siendo un proyecto y posteriormente una operación es mínimo. Entonces, la industria minera a gran escala es una industria de riesgo. Importante aclarar eso, porque pasan décadas desde que tú descubres algo, en el caso de Fruta del Norte fue el 2008, hasta que tú empiezas a extraer ese mineral, que para nuestro caso fue 2019-2020. ¿Y cuál es el impacto pasan que décadas. ustedes, por ejemplo? Bueno, entonces, volviendo al impacto. El impacto en exploración, como te decía, es menor porque son presupuestos o inversión en ese momento limitadas. Cuando pasas ya a una fase de estudios y cuando pasas a una fase más aún de construcción, los impactos son significativos económicos. Estamos hablando que, por ponerte un ejemplo, para construir Fruta del Norte se requirió de una inversión aproximadamente de $1,000 millones. Y que la construcción de Fruta del Norte se dio entre 2 años y medio y 3 años. Yo soy economista, entonces para los que podemos entender lo que significa invertir esa cantidad de dinero en 2 años y medio, en 3 años, es una inyección directa a la vena de la economía. Es lo que, por ejemplo, actualmente necesita el país. Entonces, estamos hablando de la inversión. También la fase de construcción, como construir un hotel, un resort, una casa, lo que sea, requiere de mucha mano de obra. Una gran parte de esta mano de obra podemos decir que es mano de obra no calificada, pero también mano de obra calificada. Entonces, hay mucha contratación. Si se prioriza y se contrata localmente, los impactos son mayores a nivel local. Hay mucha inversión social, hay mucha compra, lo que se llama en minería, contenido local. Esto es demanda de bienes, pero también de servicios. En nuestro caso, beneficiamos a más de 30 actividades, a otras industrias, construyendo Fruta del Norte. Por ejemplo, ¿a cuáles? Para que la gente entienda cuál es la magnitud del trabajo de Lundin Gold. Sí, pues mira, a nivel local, cuando yo digo local es nuestra área de influencia, que es incluso ni toda la provincia, incluso el cantón Yantzaza de la provincia. Esa es nuestra área de influencia más cercana. Y si somos más específicos, la parroquia Los Encuentros, que es una parroquia de 4,500 habitantes, una parroquia rural. Me decías que no has estado en más de 25 años en Zamora Chinchipe. Pero no quiero decir cuál es mi edad. No te preocupes, pero si uno ve la parroquia Los Encuentros, fotografías, o uno pudo estar ahí hace 10 años y ahora esa parroquia de rural, digamos, al menos la cabecera parroquial no tiene nada. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cara le ha dado el apoyo de Lundin Gold a esta parroquia? Digamos, lo que más rápido
crece en una de estas zonas rurales con la llegada de la industria minera a gran escala es infraestructura, por ejemplo. Es algo que se ve, que es muy evidente a la vista. Entonces tienes infraestructura vial, infraestructura, edificios, casas, la gente también con más poder adquisitivo empieza a adquirir casas, empieza a adquirir tiendas, etcétera, etcétera. La infraestructura es muy evidente. Y no solo infraestructura, digamos, de vías, sino también hablamos de infraestructura de educación, infraestructura de salud. Digamos, la escuela en los encuentros es una escuela del milenio de más de 1.300 alumnos. Hay un hospital en Yantzaza. Gracias a la minería se construyó se trajo la primera unidad de cuidados intensivos en la pandemia a Yantzaza. La parroquia Los Encuentros, como te decía, tiene 4.500 habitantes. Debe ser la única parroquia o de las pocas parroquias rurales del país que cuentan con 100% de conectividad en todas sus comunidades. Y hay una comunidad que incluso está a metros de Perú, a la frontera con Perú. Con eso puedes imaginarte lo que es una iniciativa de este tipo, ¿no? de infraestructura. Y Juan José, ¿cuánto invierten ustedes o han invertido en este tiempo para otorgar toda esta infraestructura, comodidad, si se podría decir, a las comunidades cercanas a la mina Fruta del Norte? Sí, mira, si estamos hablando de inversión comunitaria, que es lo que hace el equipo de responsabilidad social, es lo que hace el área de sostenibilidad y es lo que hace la Fundación Lundin acá en Ecuador, estamos hablando de aproximadamente $35 millones desde nuestra llegada hasta el año 23, hasta el cierre del 23. Pero si bien esa es una fuente muy importante de recursos, y ahí podemos profundizar en qué áreas, lo que te decía, la contratación local, el 50% de nuestra nómina es de la provincia, y gran parte de ese 50% es de la parroquia. Esas personas tienen un nuevo poder adquisitivo, se endeudan, emprenden, etcétera. Entonces, eso dinamiza la economía. ¿En emprendimientos, por ejemplo? Solo termino nuestra compra, por ejemplo, nuestra compra local, y ahí para mí es uno de los mecanismos más potentes que tiene la industria minera. Si se logra maximizar la compra a nivel local, y cuando hablo local hablo del Cantón Yantzaza, si logras desarrollar proveedores con la capacidad de cumplir los estándares de la empresa, en este caso canadiense, digamos, la capacidad que tiene la compra local de una empresa como Lundin Gold, que estamos hablando de $30 millones al año en un cantón aproximadamente, es impresionante la capacidad de dinamizar. Emprendimientos, volviendo a tu punto, emprendimientos, pues hay de todo tipo. Hay mucha gente que quiere ser proveedor de Fruta del Norte, por ejemplo, a nivel local. ¿Y ustedes le ayudan para eso? Definitivamente, eso requiere de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la industria minera tiene estándares, en nuestro caso, por ejemplo, canadienses. Entonces, si una empresa local quiere proveer el servicio de extintores, por ejemplo, de mantenimiento de extintores, de uniformes, de catering, de lo que sea, necesita cumplir con esos estándares. Detrás de eso hay un trabajo muy fuerte, en nuestro caso de la Fundación Lundin, con un programa que se llama el Programa de Desarrollo de Proveedores, para que estos proveedores que tienen un sueño, que tienen una idea, que tienen digamos, los recursos para iniciar un emprendimiento, puedan alcanzar esos estándares. Eso con emprendedores directo a Fruta del Norte. ¿Y eso han conseguido? ¿Hay emprendedores que han cumplido ya su sueño? Definitivamente, y podemos hablar de varios casos de éxito. Uno de los principales es la empresa que nos provee catering. Es la tercera empresa más grande de la provincia de Zamora Chinchipe, con facturación muy importante, y a la vez paga impuestos. A la vez, esta empresa de catering tiene su propio programa de proveedores locales, compra, por ejemplo, frutas, hortalizas, huevos, carnes, etcétera, a nivel local, y se va dinamizando la economía. Es lo que te decía, digamos, hay mucho potencial en los encadenamientos de la industria minera. Volvemos al tema de emprendimiento. Bueno, catering, podemos hablar transporte pesado, transporte liviano, empresas que nos proveen los uniformes, empresas que nos proveen lo que te decía, el mantenimiento de extintores, fumigación, entre muchos otros. Y son locales, eso es lo más importante, porque sí es muy importante el componente de compra nacional, es decir, poder tener proveedores ecuatorianos de Quito, de Guayaquil, totalmente de acuerdo, y ahí hay también muchos recursos, pero poder desarrollar proveedores de la zona locales es aún más importante, porque demuestras cómo se dinamiza la economía. Esos chicos ahora acceden al colegio, acceden a educación, tienen recursos para ir a la universidad, y se va dinamizando no solo la economía, sino temas sociales. Y también tienen emprendimientos o apoyo a emprendimientos de los habitantes de la provincia, correcto, de la parroquia. No, totalmente. Lo que te decía, hay una parte que quieren ser proveedores de Lundin Gold,
Y también pudimos de una manera muy transparente trabajar con ellos a que entiendan que hay un límite, digamos, hay un límite en nuestra demanda de bienes y servicios, sí. y hay un límite en el cual las personas locales pueden dar esos servicios. Pero y no hay tratamos de límite para maximizar. emprendimientos. Exacto. Entonces, personas que quieran emprender en muchos otros temas, y ahí hay que entender también las fortalezas de una provincia como Zamora Chinchipe, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la ganadería. Existen programas específicos para apoyar, digamos, para incrementar los estándares que tienen estas industrias y que puedan acceder a mercados ya no solo locales, sino tal vez de Loja, por ejemplo, nacionales. Y en algunos casos hemos podido ver también mercados internacionales de cooperativas que exportan productos ya a nivel internacional. Por ejemplo, un caso. Una cooperativa, digamos, que se llama Apeosae, producen un muy buen café, muy buen chocolate, muy buen, digamos, chips que le llaman los extranjeros. Ya hemos podido acompañarles en procesos de exportación a Europa y Estados Unidos de sus productos. ¿Y cómo les acompañan? ¿Cuál es el acompañamiento que hacen ustedes para que ellos puedan cruzar el charco, como se dice? Bueno, en el caso de exportaciones son contados los casos que hemos podido alcanzar también por lo que implica, ¿no? Que un emprendimiento chiquito, local, un emprendimiento pequeño pueda alcanzar todo lo que requiere una exportación. En ese caso, la Fundación Lundin es la institución que les acompaña en el proceso, y es un poco lo que te decía para Lundin Gold. Nosotros tenemos nuestros estándares, son estos, cómo los proveedores locales pueden alcanzarlos. Para exportar tal o cual producto, los estándares son estos, cuáles son las brechas y cómo la Fundación puede entrar a contribuir en el cierre de esas brechas para la exportación. Algunos casos, por ejemplo, se me viene a la mente una certificación. Para exportar café orgánico, cacao orgánico, necesitas una certificación. La Fundación les apoya en el proceso de obtener esa certificación. Y aprovechando que te han traído acá los chocolates, este es un caso, digamos, para mí muy emblemático porque proviene de la nacionalidad indígena Shuar. Entonces, este es un emprendimiento, nació de una idea de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe por rescatar su cultura, por rescatar sus valores. Entonces, se construyó en Zamora, en Ciudad Zamora, en este caso, en la provincia de Zamora Chinchipe, un museo, un centro de interpretación cultural Shuar, que te invito a ti, invito a los que nos puedan escuchar a visitarlo. Debe ser de los principales atractivos de la provincia. Entonces uno puede conocer cómo era la cultura shuar, cómo comían, cómo cazaban, etcétera, etcétera. Han podido construir una aldea shuar como la construían hace millones de años. Entonces, digamos, eso llama mucho la atención. Esta misma empresa, Shuar Num, que podemos ver acá, tenía un sueño también bueno. Siempre la industria turística va a ser un desafío, no hay mucho turismo en Zamora Chinchipe. ¿Cómo damos el siguiente paso? Queremos nuestra marca de productos. Entonces, por ejemplo, es un chocolate Shuar que tiene incluso productos de allá de la zona, Guayusa, por ejemplo. Entonces, ahora estamos en el proceso, a través de la Fundación Lundin, con Shuar Num, de llevar esos productos a otros mercados, Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, ¿Y cómo está el proceso? Incrementar sus ventas. No te voy a negar, es duro. Sin embargo, cuando ya cuentas con las certificaciones, cuentas ya con todos los estándares sanitarios, por ejemplo, el semáforo que podemos ver acá, ya cada vez vemos cómo sus ventas se van incrementando. Ya de ahí pasamos a una etapa en la que tienes un buen producto, pero tienes que empezar ya con temas de marketing, por ejemplo, con temas de ya más ubicación de mercados, establecer precios, estudios de factibilidad, entre otros, para poder acceder a mercados. Por lo pronto las ventas se encuentran incrementando y es un muy buen producto, te invito a probarlo. De ley, se acaba este podcast y lo probamos. Pero cuéntame, ¿cómo es la relación de Lundin Gold con la comunidad? Si uno, por eso es importante este espacio, porque si uno habla de la industria minera en Ecuador, uno dice es una industria polémica, las comunidades no quieren industria minera. En los encuentros en Yansasa podemos decir que no es así. En los encuentros nosotros, Lundin Gold, tenemos una muy buena relación, no solo con las comunidades, con todo lo que tiene que ver con los stakeholders, que se llaman las partes interesadas. Entonces estamos hablando empresas privadas locales, estamos hablando la academia a nivel local, las comunidades, las autoridades locales, muy importante. Podemos decir que tenemos una muy buena relación con ellos, que trabajamos con ellos en pro de generar proyectos para el desarrollo local. Tenemos un proceso establecido de mesas de diálogo, de mesas comunitarias de diálogo, que está vigente desde el año 2016 y es permanente. Entonces, podemos decir que tenemos una buena relación con las comunidades. Y una cosa es decirlo, pero también la otra es demostrarlo. Y para esto nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Recibimos entre 2 y 3 visitas del stakeholder que nos pida
a Fruta del Norte. Es cuestión de organizar, hay una logística detrás, pero universidades, ONGs, etcétera, medios de comunicación que quieran visitar Fruta del Norte, organizamos una visita y no solo incluye la parte operativa, sino también la parte comunitaria. Y para cerrar esa pregunta, María Judith, medimos también nuestra percepción. Entonces, medimos cuál es la percepción de la gente de Yantzaza, de la gente de los encuentros sobre el Undingol, sobre nuestra presencia, y es un desafío porque cada vez es mejor, pero es una muy, muy buena percepción que tiene la gente sobre la presencia del Undingol. ¿Y cómo determinan ustedes cuáles serían los programas de inversión comunitaria que van a realizar, por ejemplo, en el 2024? ¿Qué tienen previsto? Mira, es importante también hablar de nuestra estrategia de sostenibilidad. Todos los programas de inversión comunitaria, porque detrás hay un presupuesto, pero también hay una planificación. Los programas de inversión comunitaria del Undingol responden a una estrategia ya de alto nivel, digamos, de un nivel general que se llama la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025. Entonces, ya tienes un periodo, tienes los pilares, son 8 pilares estratégicos y tienes identificado en cada uno de esos pilares qué problemática, cómo quieres contribuir a X o Y problemática. Voy a poner el ejemplo del pilar, digamos, de bienestar comunitario. En bienestar comunitario está el tema de educación, está el tema de salud, entre otros, y podemos, como en toda zona rural del país, identificar que en el sector educativo hay muchos desafíos, hay muchas brechas. Deserción escolar, los chicos no están accediendo a universidades, entre otros. Nosotros, para cada uno de estos pilares que te conté, tenemos los datos que nos permiten identificar dónde están los desafíos, y eso también nos permite poder canalizar nuestra inversión social hacia el cierre de esos desafíos. Por ejemplo, temas de deserción o de acceso a la universidad, tenemos una alianza muy fuerte con una ONG de renombre nacional, Junior Achievement Ecuador, para poder contribuir a que los chicos puedan seguir en el colegio, una vez que se gradúan en el colegio, puedan acceder a la universidad, y una vez que están en la universidad que no abandonen. Entonces es un poco cerrar ese círculo. Cada uno de nuestros pilares tiene detrás un poco este enfoque que nos permite identificar desafíos y atacar esos desafíos en la medida de lo que podemos hacer como empresa. Estamos a poco de terminar ya la entrevista o este diálogo, justamente por el tema tiempo, que lamentablemente siempre nos queda corto. Pero Juan José, ¿crees tú que con el trabajo de la mina Frutas del Norte y con Undingol, un poco como que se ha podido rescatar esa imagen de oveja negra que tiene la extracción minera? Definitivamente. Vuelvo al tema, la industria minera no es una sorpresa, a nivel nacional es polémica. Pero nosotros en Yantzaza, en los encuentros de Zamora Chinchipe, hay que recordar que ahí hay 2 minas, podemos decir que la minería responsable, que la minería industrial genera impactos sociales, impactos económicos, y que puede generar estos impactos a nivel nacional. El impacto ambiental también se mantiene, aunque en mínimas cantidades. Digamos, como toda actividad, como toda industria genera impacto ambiental. Lo importante del impacto ambiental es gestionarlo. Entonces, detrás de nuestra estrategia, uno de los 8 pilares que te hablaba de nuestra estrategia de sostenibilidad es cuidado del ambiente. En ese pilar hay medidas específicas sobre cómo gestionamos el agua, sobre cómo gestionamos la biodiversidad. Estamos en la Amazonía, es una de las zonas más diversas del mundo. Cómo gestionamos la biodiversidad, cómo gestionamos los desechos, entre otros. Y podemos evidenciar cómo el impacto en nuestros casos se gestiona, es mínimo y que cumple con estándares no solo ecuatorianos, marco normativo ecuatoriano, sino marco normativo canadiense, estándares internacionales en distintas temáticas ambientales. Pero volviendo a tu pregunta, la importancia, digamos, de la minería. Zamora Chinchipe, y ahí vuelvo a mi análisis, comparar 5, 6, 8, 10 años atrás y ahora. Zamora Chinchipe siempre fue una de las provincias más pobres del país. Uno puede ver datos del INEGI en este caso. Zamora Chinchipe hoy, en temas de empleo, en temas de salarios, en temas de educación, en temas de pobreza, es una provincia media. Y la única respuesta de por qué pasó esto es minería responsable, y podemos nosotros dar fe de eso en Yantzaza con todos los datos que levantamos de líneas bases de censo, cómo estamos cambiando la vida de las personas de la mano del cuidado del ambiente que tú mencionas, que es muy, muy importante. Pero la minería ilegal sigue siendo una piedra en el zapato aquí en el Ecuador, y sobre todo en la zona de las provincias como Zamora Chinchipe, en zonas como Zaruma, en zonas como en Buenos Aires, en Imbabura, para citar algunos casos. La minería ilegal es una piedra en el zapato, y es una actividad muy peligrosa, no solo en Ecuador, sino para otros países como Colombia, como Perú, entre otros, y en Ecuador se ha incrementado. Es un desafío porque esa es la minería que no tiene rostro. La minería legal, la que hacemos nosotros, la que tiene rostro, la que paga impuestos, gestiona sus impactos ambientales, genera educación, entre otros, todo lo que hemos podido hablar.
La otra no, la otra, además de afectar significativamente el ambiente, hay temas ya por detrás de narcotráfico, hay temas de tratas, entre otros, que hacen que sea una problemática muy difícil de combatir en el Ecuador y que cada vez está creciendo más. Lo vemos en Zamora Chinchipe, lo podemos ver, pero también lo podemos ver en otras provincias como en Napo, en lugares como Zaruma, en Buenos Aires, en Imbabura, en el cual ya existe un nivel de minería ilegal que se vuelve incluso difícil de controlar para el Estado. Si eso se sale de las manos, se puede convertir en un problema estructural porque está muy vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero, entre otros temas. ¿Y tú crees que de alguna manera Lundin Gold podría, por ejemplo, educar a las comunidades hacia lo riesgoso que es la minería ilegal o no? Bueno, en nuestro caso lo hacemos. En nuestro caso, digamos, Zamora Chinchipe siempre ha sido una provincia minera, de minería artesanal, y hay que saber distinguir también entre minería artesanal y minería ilegal. Minería artesanal, según la ley, es familias que hacen minería para su subsistencia, pero no personas que tienen 5 retroexcavadoras. Entonces, claro. la distancia entre la una y la otra es muy grande. Nosotros coexistimos con los mineros artesanales que quieren operar en nuestras concesiones. Para eso hay un proceso en el cual nosotros asistimos a los mineros artesanales en ese proceso, firman un contrato de explotación con nosotros y nosotros también podemos monitorear que lo estén haciendo cumpliendo con temas ambientales, cumpliendo con temas de salud y seguridad y que lo estén haciendo bien. Entonces, de alguna manera podemos así primero controlar, al menos en nuestras concesiones, la minería ilegal, pero también no destruir medios de subsistencia de mineros artesanales que estaban ahí antes, que quieren seguir con sus actividades de minería artesanal. Nosotros pues los acompañamos en el proceso de formalización. Esa es otra iniciativa que tenemos, parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Podríamos hablar horas de este tema de sostenibilidad, pero lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto. Juan José, muchísimas gracias por haber estado aquí ahora en Forbes Ecuador. Gracias a ti, María Judith, y una reflexión final. Lundin Gold está demostrando que la minería responsable existe en Ecuador. Basta dar una mirada a lo que es la ciudad de Yantzaza, lo que es la provincia de Zamora Chinchipe. Creo yo firmemente, creemos como Lundin Gold, pero también yo personalmente creo que la industria minera a gran escala responsable es una de las pocas alternativas que tiene este país para salir del momento en el que nos encontramos. Hay mucho potencial, debemos aprovecharlo de manera responsable. Ha sido Juan José Herrera, gerente de Senior de Sostenibilidad y Negocios en Lundin Gold Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado 1 a 1, porque nada es personal, solo negocios.